ESG. Los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza han emergido como un marco crucial para evaluar y mejorar el desempeño corporativo en áreas que van más allá de los resultados financieros. La implementación efectiva de estos estándares no solo beneficia a nuestras empresas, sino que también contribuye a la creación de un mundo más equitativo y sostenible. En el aspecto ambiental, la industria automotriz ha sido históricamente un contribuyente importante a la huella de carbono global. Como líderes en la fabricación de autopartes, es imperativo que asumamos la responsabilidad de reducir nuestro impacto ambiental. En cuanto a la responsabilidad social, creemos firmemente que el éxito empresarial va de la mano con la prosperidad de las comunidades en las que operamos, fomentando la diversidad e inclusión en todos los niveles de nuestra organización. En términos de gobernanza, continuamos avanzando hacia prácticas de gestión transparentes y éticas. En conclusión, los estándares ESG son el camino hacia un futuro más sostenible y ético para nuestra industria. Hoy, con la presencia de los expertos legales de Rivadeneira, Treviño y de Campo, abogados, quienes nos brindarán información sobre estos temas, podremos saber de manera más efectiva en qué consisten los estándares ESG y cuáles son sus impactos en nuestras empresas. Los invito a aprovechar al máximo este taller para aprender y compartir ideas. En este conversatorio, la sostenibilidad no es solo un compromiso empresarial, sino una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos nosotros. Trabajando juntos, podemos construir un futuro en que la industria de autopartes sea reconocida no solo por su innovación y eficiencia, sino también como una industria líder en adopción y promoción de prácticas empresariales responsables. También me gustaría brevemente presentar al despacho que nos acompaña hoy. En primerísimo lugar, a Fernando Treviño, quien me acaba de dar la noticia de que fue electo vicepresidente nacional de Coparmex de Asuntos Internacionales antier. Enhorabuena, Fernando, muchas felicidades. Fernando, además, es socio fundador de Rivadeneira, Treviño y de Campo, es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, expresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, capítulo Puebla, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y ha sido parte de la Canacintra, sección Puebla, y socio de la CAMEXA. También es miembro del Consejo de Business at OECD. Actualmente es asociado de la Barra Internacional de Abogados y consejero delegado de Asuntos Internacionales de la Coparmex, donde ya fue nombrado vicepresidente de Asuntos Internacionales, por lo que le damos la más cordial bienvenida. Muy bienvenido. Muchas gracias. También estará con nosotros de manera virtual Alfonso Romero. Alfonso Romero es abogado por la UAB, ha participado en programas educativos relacionados con negociaciones y gestiones internacionales en instituciones como el IPADE, la Escuela Europea de Negocios de Madrid, España, y en el Grupo de Acción de la Industria Estadounidense. Durante su carrera profesional, el licenciado Romero ha tenido participación en la elaboración de la Estrategia de Tratados de Libre Comercio y cumplimiento de las normas y requerimientos para la importación de partes y vehículos de la Red Mexicana de Libre Comercio. Estuvo 43 años en Volkswagen de México. Su último cargo fue director de Relaciones Gubernamentales. Nayeli Arizpe se encuentra con nosotros. Es abogada, actuaria y notaria por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, supervisora ambiental por SACIR Corporation, diplomado en juicio de amparo. Cuenta con 23 años de experiencia en el área administrativa, ambiental y litigio. Colaboró durante 10 años en Coca-Cola FEMSA y su último cargo fue de abogada regional. Durante su carrera profesional, la licenciada Arizpe ha tenido experiencia en auditorías de cumplimiento normativo ambiental operativo, realizando gestión gubernamental, gestión administrativa ambiental operativa, interposición de recursos ante la Semarnat, Profepa, CENER y gestión de prevención de riesgo, entre otras. Bienvenida. Gracias. Claudia Gray, es abogada con especialidad en Derecho Internacional por la UDLAP y una maestría en Administración de Negocios por Gallup University. Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a cargos, proyectos e instituciones dedicadas a la incorporación de la perspectiva de género en organizaciones y políticas para instituciones en México. Ha ocupado varios puestos en la administración pública y su último cargo fue directora general del Instituto Poblano de las Mujeres. Bienvenida, Claudia. Gracias. Un gusto. Y Vidaur Mora, que no me pasaron datos, pero es muy bienvenido. Muchas gracias. Es para nosotros un placer. Fernando, de nuevo, aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Vidaur, que es socio de Rivadeneira, Treviño y de Campo, donde es responsable de la práctica de cross-border investment. Asesora a clientes internacionales en sus transacciones y operaciones en México, principalmente en materia de inversión y comercio exterior, minimizando riesgos y maximizando beneficios legales y fiscales. Es miembro de la IPBA, Inter-Pacific Bar Association, y pertenece a su Comité de Inversión Transfronteriza y Comercio Internacional.
y actualmente presidente del capítulo Puebla de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. De nuevo, Milagro, bienvenido. Pues sin más preámbulo, muy bienvenidos sean de nuevo todos ustedes y cedo el uso de la palabra a Fernando. Fernando, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la INA, a su director general, Armando Cortés, que amablemente nos ayudó a organizar este desayuno y esta presentación. Por supuesto, un saludo a Francisco González. Y bueno, hace un poquito más de un año que en la firma decidimos empezar a ponernos a trabajar en este tema. Debo platicarles que la verdad es que nos costó un poco de trabajo armar el equipo que el día de hoy está compartiendo con ustedes, porque si bien es cierto, teníamos una práctica ambiental y una práctica también corporativa, pues debo decir que la parte social era un reto, ¿no? Finalmente pudimos contar con la presencia de Claudia y nos pusimos a trabajar en analizar desde un punto de vista legal qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es esto del ESG que está no me gusta usar la palabra de moda, pero pareciera como que los temas van surgiendo por modas, ¿no? Modas que van imponiendo al final, pues, los consumidores. Y al final del camino que tienen todo esto, pues una repercusión importante en todo lo que es las líneas de producción, de cada una de las distintas compañías y al final pues también va en todo lo que son las líneas de proveeduría, etcétera, hasta llegar al consumidor final. Días pasados, una empresa del sector de ustedes me decía, Fernando, quiero empezar esto del ESG desde la línea de producción. O sea, quiero empezar esto que llegue a partir de la línea de la línea de producción hacia la dirección general. Por supuesto, uno de los temas más importantes es que haya la voluntad de la dirección general y la cultura de cada uno de los que participamos en las empresas para que el ESG pues, sea una realidad en nuestra. Tampoco venimos a inventar el hilo negro, ¿eh? Tampoco es un tema que nos acabamos de sacar y es un producto nuevo que miren nosotros les venimos a vender y a ofrecer. No, esto es un tema existente y sobre todo en Europa. Europa es la punta de lanza de este tema de ESG y lo que de alguna forma en este conversatorio queremos hacer con todos ustedes es determinar cuáles son las acciones que debemos de realizar dentro de nuestras compañías para finalmente poder, con esta obligatoriedad, digamos, supranacional, porque lo que hemos estado viendo es que efectivamente hay legislaciones nacionales, pero no hay una legislación que tocan cada uno de los distintos temas, el social, el ambiental y el de gobernanza, pero no hay, digamos, al día de hoy todavía una ley de ESG, como sí empieza a verlas en Europa. Y somos hoy día, y ustedes que están ya inclusive en el sector automotriz, pues ya están obligados nacionalmente por leyes internacionales, sobre todo alemanas, a cumplir con estos criterios del ESG. Entonces, lo primero que necesitamos es una buena voluntad por parte de la dirección general para que este cumplimiento regulatorio pues se dé, ¿no? Por supuesto, lo que estamos viendo hoy día es que el público consumidor, que al final es el juez y el que nos va a dictar una sentencia positiva o negativa a nuestro producto final, este público pueda tener acceso a información de que este producto que está adquiriendo, en este caso un automóvil, para efectos del público que tenemos el día de hoy, pues que este automóvil cumple con una serie de regulaciones, digamos, todas las piezas están realizadas bajo normativas internacionales en materia
ambiental, que quien las hace pueden ser hombres, mujeres, transexuales, homosexuales. Es decir, se acabó el tema del desprecio digamos, el tema de género. Y es bien importante porque los mercados se van moviendo en función de todo esto, ¿no? Tenemos que ser conscientes que es parte de lo que nosotros estamos buscando, y que una mala actitud, que me lo decía esta persona que me decía: quiero empezar por la línea, porque ¿qué pasa si yo tengo un trabajador homosexual o gay y le pegan sus compañeros? Y esto se viraliza, como ustedes saben, de inmediato a través de esto. ¿Qué va a pasar? Pues me va a hablar la armadora y me va a decir que tengo un problema porque se viralizó, y ahora el coche que yo hago no puede ser, no es comprado por estas comunidades porque le pegaron a cuate en la línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, son temas bien delicados que se salen. Por supuesto, el cumplimiento normativo a material, pues es otro factor, ¿no? Yo no quiero andar en un coche que contamine, ¿no? Ahorita poníamos aquí el ejemplo: ¿conoces tu huella de carbono? O sea, ¿cómo estamos impactando cada uno de nosotros desde un despacho como el nuestro de abogados, que contamina pues, en papel, en energía, en la luz que usamos, ¿no? Hasta una fábrica que usa aceites, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie, por supuesto, de factores de éxito críticos en todas estas estrategias. Y la primera que les decía yo es que esté comprometida a la alta dirección. La segunda es, digamos, adoptar los criterios de ESG con un enfoque holístico en una estrategia organizacional e integral y multidisciplinaria. Y muy importante, el ESG debe ser medible. Ya no nada más es: mándame tu estado financiero, ¿no? Ahora quiero medir, quiero que me enseñes lo que tú estás haciendo en materia de ESG. Quiero que me lo compruebes y me lo demuestres, y que genere de alguna forma evidencia sólida, y que esto se difunda. Ese es el tema bien importante, la difusión de todos estos reportes. Por supuesto, extender estos criterios a todas las operaciones de la cadena de valor entre proveedores, los clientes, la empresa, la adopción y la innovación de tecnología, y pues contar con el personal capacitado para esto. Hay quienes piensan que con el Compliance Officer ya la hicimos en esta materia, y estamos equivocados. Ahora lo que se está generando es un ESG Officer con un departamento que va de la mano de el Compliance Officer, y que ambos reportan de forma individual a la dirección. Por supuesto, toda la creación de manuales de reporte, de sistemas de denuncias, todo lo que ya hemos oído en materia de compliance. Si bien es cierto, en el mundo pues ya tenemos una serie de legislaciones importantes, pues el Green Deal, el Acuerdo Verde. Les decía yo que hace un momento que en Europa pues es lo más avanzado, es el efecto sierra. Digamos, hay una serie de normativas que ya existen hoy día y que supranacionalmente pues nos están afectando, o nos están afectando a todos los que proveemos de ciertas industrias. En México, como tal, no hay todavía una normativa obligatoria de ESG. Ya se plantean ciertas cosas en el Congreso. En días pasados estuvimos en la Cámara de Senadores platicando con algunos senadores respecto de estos temas. Ya hay algunas ideas. Ya en México se publicó en 2023 la taxonomía sostenible de México, que pues es una herramienta que ayuda a la clasificación, identifica y etiqueta actividades económicas y financieras que van contribuyendo con el desarrollo de alguna forma sostenible en las materias ambientales. Que era lo que platicaba yo con Armando, y me decía: oye, Fernando, pues estaba yo leyendo en el New York Times que dentro del ESG quien lleva la delantera es la parte ambiental. Sí, eso es cierto.
la parte social y de gobernanza, sobre todo la de gobernanza, la damos por hecho, porque creemos que tenemos toda la normativa lista en esta materia, y la social es la que más trabajo está costando, por todavía esa lucha entre el tema de género, el tema de hombres y mujeres, y como les hablaba yo, de gente homosexual, transexual, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, que esta legislación en México, ahorita me llamaba mucho la atención que veía yo si era obligatorio o no, y había quienes ponían que en México todavía no era obligatoria. Y si bien es cierto, no como un todo, pero sí ya hay una serie de normativas, tanto en temas ambientales, en temas sociales y en temas de gobernanza, que nos llevan ya a sanciones inclusive de tipo penal, corporal, con sanciones económicamente altas, cerca de 200, de más altas, 200 millones de Para la pesos. reparación del daño son 124 millones. 124 millones de Y pesos. la sanción personal para los que están encargados en procesos o bien para las grandes direcciones, estamos hablando de una multa personal de 600,000 pesos aproximadamente. Entonces, hay temas que desconocemos, y otra cuestión que también como administradores, representantes legales de las compañías, pues las sanciones son para nosotros, o sea, personalmente. Entonces, hay cosas que hay que cuidar de todos estos riesgos, digamos, que hoy día tenemos en México, y que si bien es cierto, no están totalmente tipificados en leyes, pero digamos como un todo, como una ley general de ESG, pero empezamos a ver con esta ley de taxonomía que de alguna forma la Secretaría de Hacienda emite, pues ya tenemos alguna obligatoriedad. Y, por ejemplo, la ley de debida diligencia de las cadenas de suministro de Alemania, ya de 2023, pues ya exige que nosotros cumplamos con esto. En caso de no hacerlo, no vamos a poder ser proveedores de todas estas compañías. No vamos a poder vender. Y hablo desde consultores, que entiendo que aquí están, despachos como aquí, por aquí creo que está Iguay, nosotros, de alguna forma, no vamos a poder dar estos servicios. Y bueno, todos ustedes que producen piezas de alguna forma, no lo van a poder hacer. ¿Se mide el ESG ya en México? Sí, sí se empieza a medir ya el ESG, sobre todo empresas que cotizan en bolsa. Ya son las empresas que principalmente están de alguna forma obligadas por la misma bolsa estos reportes, y esto empieza a ser una cultura que ya nadie lo va a detener, ¿no? Por la obligatoriedad que les comento. Entonces, esperemos ya en breve tener alguna legislación, una compilación, digamos, de todas estas leyes en México, que sea la ley de ESG. No sé, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ni las autoridades lo van a hacer. Por supuesto, va a ser una medida de sanción que le va a traer ingresos a la autoridad y que, por supuesto, la va a buscar. Nosotros, como proveedores, la vamos a requerir, pero también hay un tema importante, es el tema de la conciencia que esto implica, porque esto trae un punto muy importante de partida hacia el futuro del país. Julio-agosto del año pasado, hubo una declaración: nos acabamos el mundo. Nos acabamos ya el mundo, ya nos acabamos, digamos, la materia prima para poder seguir desarrollando como tal. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a hacer es entrar a este tema, por supuesto, de economías circulares, que ahora está en todo este proyecto perdón, Trabajo 2030, y tenemos que cumplir con cada una de ellas. Y entre estas está el tema de ESG. Así es que, por esta razón,
hemos decidido hacer de alguna forma esto un conversatorio donde todos platiquemos. Un conversatorio donde tengamos participación todos. Y nos dimos a la tarea de generar una serie de preguntas para que el equipo las platique con ustedes, y entiendo que habrá una apertura de micrófono para que podamos hacer esto. Pero yo invitaría al público que está aquí a que si hay algún comentario, pues nos interrumpan y podamos hacer de esto una plática. Entonces, digamos, tomando en cuenta la sustentabilidad, la gobernanza y el criterio social de ESG, ¿qué es lo más relevante? ¿Cuáles son los principales temas de gestión en cada tema que no podemos ignorar a la hora de iniciar o evaluar nuestra estrategia de ESG? Y ahí, pues, empezaría yo a ceder el micrófono al equipo. Adelante, Claudia, Nayeli, y una disculpa, Alfonso Romero está. Alfonso, ¿nos escuchas? No sé si esté ya por ahí, podemos escucharlo, pero Alfonso Romero, por temas de salud, no nos puede acompañar el día de hoy. Pero pues adelante, Claudia, por Gracias, favor. buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días a todas y todos. Es un placer compartir con ustedes esta mañana. Si me preguntas cuáles son los temas más importantes en materia social de ESG, pues evidentemente se nos viene el tema de derechos laborales, ¿no? Pero derechos laborales entendidos no solamente con lo que dice la norma, no solamente lo que dice la ley, sino vamos más allá. ¿Cuál es el impacto de la empresa en materia de calidad de vida de nuestro staff, ¿no? Y ahí tenemos que pensar, por supuesto, en cosas elementales como las jornadas de trabajo o los derechos a aguinaldo y todo ese tipo de prestaciones, pero el debate va mucho más allá, ¿no? Tiene que ver con el derecho a la desconexión, tiene que ver con políticas de inclusión, de generar ambientes libres de acoso y violencia laboral, cuál es el mecanismo de denuncia que estamos implementando, cuáles son los permisos de maternidad y paternidad y en qué términos se están dando. Sabemos que la legislación en México pues se queda muy corta en estos temas en comparación con otros países de la OCDE, ya no digamos de Europa, ¿no? Sigue siendo como permisos muy limitados. Tenemos que pensar también en esa tendencia que hay, sobre todo después de la pandemia de COVID-19, en los riesgos psicosociales que estamos generando en los equipos de trabajo, cómo la empresa se hace corresponsable de cuidar la salud mental de sus colaboradoras y colaboradores, ¿no? Hay mucho que hacer en el tema también de derechos humanos, hablar, por ejemplo, de cómo ahora las empresas son entes que están legislando de alguna manera, que están poniendo los estándares en materia de derechos humanos. Y esto tiene que ver con las cadenas de valor. Es sabido, por ejemplo, en África, cómo está la siembra de cacao, en qué condiciones se está haciendo. Entonces, claro, compramos un chocolate europeo sin pensar en su cadena de valor, ¿no? ¿De dónde viene el cacao? ¿Cómo es que se cosechó? ¿De qué campos de producción viene? Etcétera. Y ahí sí hacemos un llamado al tema del respeto de los derechos humanos, ¿no? ¿En qué condiciones se está cultivando el cacao que se procesa en otras fábricas en Europa? Hablar de los temas sociales en materia de ESG nos remite, por supuesto, al tema de desarrollo de capital humano. Y esto es un tema muy importante para las empresas, la retención de capital humano. Sabemos que actualmente la rotación es importante porque la manera de concebir el trabajo para las generaciones más jóvenes también es distinta, ¿no? O sea, sus aspiraciones ya no son quedarse en una empresa toda la vida y poder desarrollar y tener un plan de carrera. Ahora estamos decidiendo en función de otras variables y cómo es que las empresas hacen frente desde la ética, desde el cuidado del personal, desde el enfoque ESG. La filantropía, la ciudadanía corporativa, no solamente es qué estamos haciendo desde el impacto de una empresa en la comunidad, como beneficencia, no es nada más donar juguetes el 6 de enero, sino cómo lo vamos a hacer tomando a los líderes de la comunidad para que puedan traer a la empresa cuáles son sus necesidades particulares y cómo hacemos esa interlocución con la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que la empresa puede dar? Y no solamente en términos de donaciones o dinero, sino también trabajo de nuestro
equipo, por ejemplo, cómo interactuamos ahí, cómo hacemos que el impacto sea benéfico. Siempre hay un impacto en la comodidad de parte de las empresas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con salud e higiene. Tenemos una vasta selección de normas oficiales mexicanas en México que hablan de seguridad e higiene. Y al final, muchas de estas normas las tenemos documentadas en carpetas, ¿no? Porque lo hemos visto, en el despacho hemos hecho auditorías de esto y sí tenemos fotos y tenemos dictámenes, pero ¿cómo estamos operando el tema de la seguridad e higiene en las empresas? Y desde el enfoque ESG tiene que ver con aminorar el impacto en la salud en todo nuestro equipo. Y esto viene desde las oficinas, ¿no? Desde sillas ergonómicas, desde que tengamos escritorios a la altura para no tener daño en la espalda. O sea, va mucho más allá que usar cascos y botas. Tiene un enfoque mucho más holístico, como decía Fernando, de responsabilidad. Si a la hora de implementar ESG no estamos buscando una transformación, sino solamente el cumplimiento, entonces no estamos implementando ESG. Nayeli. Claro, bueno, debemos entender. Bueno, Sí. Ahí está. No. No. A ver ahí. bueno, no. Gracias. Debemos entender que el ESG, como bien lo mencionó Fernando, no es un concepto de moda, es algo que llegó para quedarse. Al final de cuentas, el ESG es el conjunto de buenas prácticas que tiene una empresa para que sea realmente consciente, sostenible y correctamente gestionada. En ese sentido, estas propuestas pues, van a impactar en su imagen, en su desarrollo y en su productividad. En el tema ambiental, Otra vez. En el tema ambiental hablamos de 4 rubros importantes. Habla sobre la gestión de agua, desde su suministro, desde sus descargas y el cumplimiento de sus parámetros. Habla la correcta gestión de los residuos. En este caso, pues muchas de las empresas están ocupando lo que es la economía circular como ese modelo restaurativo y regenerativo de la materia prima, donde hoy hablamos de un diseño completamente nuevo de vida. Recordemos que anteriormente la producción era lineal, es decir, sustraíamos, producíamos y desechábamos. Hoy actualmente nos habla de una vida sostenible donde se utiliza la baja extracción, un uso eficiente de los recursos, una reutilización, un consumo responsable, la reparación y la gestión material de estos recursos para mejorar nuestros procesos, así como tener producciones eficientes. Hablamos del uso de energía limpia y la eficiencia energética, tanto para las actualizaciones de nuestras instalaciones, así como el uso de energías limpias. Y pues esto también ayuda a la cuestión de las emisiones a la atmósfera, que sería el 4.º rubro, que bueno, hablamos en la cuestión de cómo ayudar a realizar procesos de mitigación, ya sea a través de nuestras mejoras de procesos o bien a través de la adquisición de bonos de carbono. Esto es muy importante porque al final de cuentas estos 4 grandes rubros pues traen aparejado lo que es un uso y un manejo eficiente de los recursos naturales. Estamos hablando, hace ratito comentaba Fernando, que en junio del 2022 la ONU declaró que nos hemos acabado el recurso natural que el propio planeta pueda producir. En ese sentido, nos ha dado un periodo de gracia de 1 o 2 años para ayudar al planeta a descarbonizarse y a que pueda a regenerarse la materia prima para no comprometer las necesidades de generaciones futuras. Eso es muy importante porque nos ayuda a identificar pues, nuestro valor agregado como sector automotriz, porque si ustedes no lo saben, el sector automotriz representa el 34% de carbono, de CO2 a nivel global. Esto pues, nos lleva a trabajar o a implementar pues, muchas metas en la cuestión de la electromovilidad, que se tiene un proyecto para 2050, así como también a ayudar a lo que son a disminuir las emisiones a la atmósfera
desde un efecto cero, a tener un efecto cero. Esto pues es muy importante porque ya hay estados que están trazando, o el gobierno está trazando metas para identificar precisamente estos 4 grandes rubros, y de los cuales pues hablamos que aquí en México ya se habla de estados como Campeche, como Coahuila, como Estado de México, como Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Nos hablan de lo que son impuestos verdes. Los impuestos van encaminados a lo que son el aprovechamiento de materiales pétreos, así como extracción de materiales de suelo, subsuelo, por emisión de gases contaminantes a la atmósfera, como gestión de contaminantes en el agua, como contaminantes suelo, subsuelo, el manejo de residuos especial o peligrosos, así como también pues la remediación ambiental. Esto es muy importante señalar porque, bueno, estos 4 rubros nos llevan a identificar, como lo mencionamos, que los gobiernos ya lo traen perfectamente planeado dentro de sus estrategias. Hoy hablamos que ellos traen implementado como una estrategia de remediación ambiental, pues tener estos impuestos verdes para, primero, para hacer entender a las empresas la importancia de los términos de sustentabilidad y que vayan enfocados todos sus procesos o sus proyectos a estos términos. Desafortunadamente, pues hoy actualmente ya nos encontramos con leyes de responsabilidad ambiental que si no las conocemos, pues la empresa o los dirigentes pueden cometer errores. Como lo mencionaba Fernando, pues nos habla la ley de responsabilidad específicamente de daños, lo que son para el ambiente en relación a temas de residuos, a temas de descargas de agua y a temas de emisión a la atmósfera, donde ya hablan de penas corporales de 1 a 9 años para las personas encargadas para las altas direcciones, así como también una multa personal de 600,000 pesos y una reparación de daño para la empresa de 124 millones. Esto también, teniendo lo que es la ley de responsabilidad ambiental, también ya encontramos tipificado estos tipos de daños ambientales en el Código Penal Federal a través de 8 artículos debidamente tipificados, y pues es de gran importancia porque tan solo estos 4 rubros, que es agua, residuos, emisiones a la atmósfera y el uso de energías, están relacionados por lo menos con 25 actividades netamente en los procesos, en la parte de responsabilidad y en la gestión ambiental. Gracias. Gracias, Nayeli. Alfonso, no sé Sí, si quieres gracias. hacer algún comentario respecto a esta primera pregunta. Sí, buenos días nuevamente a todos. Como se ha estado mencionando, el ESG se ha vuelto cada vez más importante para inversionistas y clientes que buscan empresas con buen rendimiento empresarial y que contribuyan al medio ambiente, y colaboradores y con la sociedad. Ahora, esto es, lo menciono así como general del ESG, pero es importante también hacer la acotación de que la gobernanza también juega un papel importante, porque se ha demostrado que empresas con una práctica de gobernanza sólida tiene un mejor desarrollo y una mejor eficiencia operativa que las empresas que no lo tienen. Ahora, preguntando qué es lo más importante a vigilar, observar en el tema de gobernanza, podemos pues decir que para contar, lo más importante es contar con una junta directiva comprometida. ¿Esto qué significa? Que todo lo el órgano superior de la empresa tiene que estar consciente y comprometido con todo lo que se tenga que implementar para poder lograr el objetivo del ESG dentro de la institución. Sabemos que muchas veces la primera pregunta de los directivos es: ¿y cuánto me va a costar esto? ¿No? Entonces creo que ahí es donde hay que trabajar mucho para evitar que ese vaya a ser la piedra de tropiezo, el cuánto cuesta, sino más bien qué es lo que se va a obtener, que como veremos en algunas otras intervenciones, el ESG va a jugar un papel y está ya jugando, de hecho, un papel
muy importante para las empresas. Ahora, también importante es asegurar que se tenga un equipo de liderazgo comprometido, o sea, no nada más el órgano superior, sino todos los directivos de la empresa también estén comprometidos en cada uno de sus ámbitos de competencia, de ir haciendo las implementaciones de lo que significan los criterios de ESG. Y bueno, y también muy importante es una estructura de responsabilidad. O sea, sí se necesita contar con un equipo de personas dedicadas exclusivamente o en la mayor parte de su actividad al seguimiento de la implementación, la vigilancia, supervisión de los pasos que se están dando para evitar que vaya a haber algún desvío que pueda, pues, digamos, comprometer el objetivo del ESG. Esa es la Oye, parte. Alfonso, Sí, señor. aprovechando que estás aquí y me gustaría hacerte dos preguntas adicionales para ver si las puedes contestar. Es qué tan obligatoria es la incorporación de cada uno de estos pilares del ESG y, digamos, cómo se reportan aquí para el público los avances de criterios de ESG. Gracias, sí. Bueno, mira, lo que puedo decir es que los criterios del ESG son fundamentales para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático y promover la equidad social y la buena gobernanza, trascendiendo a la reputación y la ventaja competitiva. Si hablamos de obligatoriedad, podemos decir que México firmó un convenio de colaboración para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial que establecen los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y entre ellos se consideran factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que es el ESG. O sea, desde el punto de vista del entorno mundial, México está comprometido. Que le falta legislación interna es otro tema, pero aún más también en el TEMEC, en los artículos 23.6, 23.7 y 24.13, ya se establecen que las partes contratantes reconocen la importancia de promover la responsabilidad social corporativa y la conducta empresarial responsable. Lo anterior deja de manifiesto que el criterio ESG será mandatorio en el futuro inmediato para el establecimiento de los negocios de posibles jugadores de tratados comerciales internacionales del futuro, ¿no? Entonces, y ya se ha mencionado, y tú mismo lo mencionaste, Fernando, México, si bien es cierto que no tiene una legislación propia de ESG, sí tiene normativa que obliga a cumplir la parte laboral, social, la parte del medio ambiente y también la parte de gobernanza a través de lo que implica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las modificaciones que tuvo el Código Penal en el 2016. Y bueno, eso todo hace que sea obligatorio vigilar el cumplimiento de estos tres rubros que se han estado mencionando. ¿Y cómo reportan los avances de criterios de ESG, Alfonso? ¿Cómo reportarlos? Sí, sí. Mira, desde ya algunos tiempos atrás ya había, ya se conocía algunos, desde 1997 se establecieron marcos y estándares para reporte de información no financiera, porque recordemos que allí tiene como principio solo reportes de lo que no es financiero, ¿no? Entonces, y que estos reportes sean creíbles y favorezcan la transparencia de las compañías. Algunos se los voy a mencionar porque son más, pero tendríamos una lista muy grande. Sería la Iniciativa Global de Información de Informes, la Fundación de Reporte de Valores, Consejo de Normas de Divulgación Climática, Marco Internacional de Reporte Integrado, Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad y Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el clima. Son algunos de los ejemplos de formatos o guías para hacer los reportes de información no financiera relacionada con el ESG. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Sí. Claudia,
para la gente que nos acompaña, ¿cuál es la diferencia, digamos, de enfoque del tema de recursos humanos al enfoque social en materia de ESG? Gracias, Fernando. Pues un poco lo que veníamos diciendo que va más allá de la legislación en materia de recursos humanos, pero hay temas pues como de mucha coyuntura, ¿no? Y insisto, la pandemia fue un tema que cambió la manera de gestionar los recursos humanos, donde se pudo ver o que se debería haber cambiado y que se puede ver que hay un efecto de las organizaciones y de las empresas que va más allá de lo que sucede dentro de las oficinas, ¿no? Hay una vida personal que está sucediendo y en la pandemia lo vimos. Tuvimos que hacer esta transición atropelladísima, de inventarnos los recursos, los esquemas de trabajo a distancia, pero eso también nos colocó en otros dilemas como esto del derecho a la desconexión, que es algo que a lo mejor no habíamos pensado antes, ¿no? Como ahora estábamos en casa, bueno, pues resulta que entonces ya estábamos en la oficina 24/7 y también hay un tema que hacer de la conciliación de la vida personal y familiar y por supuesto la vida laboral, ¿no? En el tema de las mujeres podemos ver que hay un retroceso importante en el avance de los derechos que se da a partir de la pandemia y de las jornadas extendidas, y de que las mujeres estábamos realizando muchos roles al mismo tiempo, ¿no? O sea, estar cuidando que los hijos y las hijas pudieran estar conectados, pero al mismo tiempo entregar resultados en los trabajos, pero al mismo tiempo ver todo el tema de cuidados, sobre todo cuando había gente que se había contagiado, en fin, lo vimos en los frentes laborales, en los profesionales de la salud, ¿no? Cómo es que esto iba en detrimento de sus derechos. Y entonces el cuestionamiento desde el ESG es ¿qué estamos haciendo desde las empresas para que esta conciliación suceda? ¿Cómo estamos integrando a los hombres en estas labores de cuidado desde las empresas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ahí se pone el foco, por supuesto, en los permisos de paternidad, se pone el foco en romper estas ideas que tenemos de roles de género para muchos puestos, cómo incorporamos a las mujeres, a las personas con discapacidad, a mujeres con otras diversidades genéricas, a las personas senior, en las tomas de decisiones. Eso es un cuestionamiento que se hace sobre todo desde el ESG y no tanto desde el enfoque de los recursos humanos. Otro tema tiene que ver con esto que hablábamos de los derechos humanos, ¿no? Y me gusta tomar ejemplos que no son de la industria autopartera, no vaya a ser. Y pienso, por ejemplo, en todo el tema del fast fashion, ¿no? Sí, tenemos empresas que ahora ya no nos dan bolsas de plástico a la hora de ir a comprar, ni de papel, ni de nada, uno tiene que pagar por su bolsa, porque ahora son muy responsables del tema del medio ambiente, ¿no? Desde esta simulación. Pero por el otro lado sabemos que tienen sus fábricas en Bangladesh en condiciones totalmente infrahumanas, con explotación infantil, que tienen además estas jornadas extenuantes, que tienen trabajo forzado. Entonces, ahí las inconsistencias, ¿no? Desde el enfoque de ESG, del tema social, tenemos que pensar cuál es el impacto, insisto mucho en esta palabra, en la comunidad, no solamente en la comunidad de colaboradores, que sería el tema de recursos humanos, sino también en la comunidad donde estamos insertos, ¿no? Y pensemos también que las tendencias ahora de la empresa no solamente las define la inversión, los stakeholders, sino también el consumo y cómo el consumo nos está llevando, como dice Fernando, y Fernando tiene muchos ejemplos de esto. Vamos a comprar un coche que ahora es eléctrico porque es responsable con el medio ambiente, pero sabemos cómo se están fabricando, sabemos en qué condiciones están trabajando los obreros, si tienen derecho a la libre asociación, cómo se están tomando decisiones, etcétera, ¿no? Y sí es algo que está en la mesa y que los consumidores, sobre todo de las nuevas generaciones, se están cuestionando a la hora de tomar decisiones de compra. Yo quisiera retomar un punto que dijiste muy importante, no necesariamente del tema de autopartes para no herir ninguna susceptibilidad, pero cuando hablamos del ESG podemos verlo desde múltiples enfoques y depende de dónde estés sentado, ¿no? Y de qué industria es en la que estás. Yo estuve en un foro hace un par de meses en donde un abogado de arbitraje muy reconocido en Nueva York decía, ¿no? Un poquito, y lo que dijiste, el tema también de las plantaciones de cacao, ¿no? Y decía que mucha gente está tomando el ESG como aquel recurso de aquellos países colonizadores, ¿no? Permítame decirlo así, en donde en su momento fueron aquellos países
desarrollo para explotar su recurso natural, su mano de obra, en fin, ¿no? Y ahora en esta tendencia están regresando a sus países de origen y están diciendo, bueno, yo que fui a tu país a explotar, permíteme decirlo, el recurso, la mano de obra y demás, ahora yo regreso y yo pongo estándares que yo no cumplí en tu país para entonces provocar estas nuevas tendencias o incluso un proteccionismo, en fin, es decir, démonos cuenta de cómo el ESG se mueve en muchas direcciones y la conversación depende de los sectores presentados. Entonces, en aquel foro, viniendo este comentario de un abogado de arbitraje neoyorquino, pues es muy curioso porque finalmente él defiende a los gobiernos y a los capitales importantes que están, ¿no?, teniendo problemas en aquellos países y que entonces sus gobiernos o sus países están legislando en materia, pensemos, de ESG, pues para de cierta forma proteger, regular, etcétera, ¿no? Entonces, este es un comentario bien interesante porque nos da un poquito la visión de cómo trastoca el ESG a todo y a todos en sentido positivo o en sentido negativo, insisto, depende de dónde estés, ¿no? Retomando el punto de los bueno, de los reporteos de los que hablaba Alfonso, hay uno que ustedes seguramente conocen porque es muy de la industria en la que ustedes están, que es el Drive Sustainability, que son estándares europeos, que independientemente de que existiera o no lenguaje ESG en la comunidad de las autopartes hace años, pues ya te preguntaban las armadoras año con año, te pasaban te siguen pasando un cuestionario, ¿no? En donde ahora lo pueden cumplir el ESG, pero antes era responsabilidad, ¿no?, ética, compliance, ¿no? Ahora ya lo ponen con las siglas ESG, porque pues evidentemente va por ahí, ¿no? En donde, entre otras cosas, generan conversaciones de eficiencia energética, prevención de contaminación de agua, aire y suelo, prácticas laborales, condiciones de trabajo, libertad de asociación sindical, estructuras sólidas del consejo de dirección, lo que hablaba Alfonso del tema de corporate compliance y de responsabilidades de la gobernanza, códigos de conducta, políticas de anticorrupción, canales de denuncia, conflicto de intereses, protección de datos. Es decir, toda esta conversación, estos puntos ya se vienen dando desde mucho tiempo, ¿no? En la cadena de suministro, si tú quieres ser calificado con un rate de X para ser proveedor, si eres tier 2, si eres tier 1, ¿no?, de una armadora, ya te preguntaban esto todos los años, ¿no? Y ya la armadora estaba check porque decía, yo ya la pregunté, y si él incumple, yo ya tengo la evidencia para daños, prejuicios, en fin, ¿no?, de liability. Yo ya voy, yo ya les digo, pues como tú me dijiste que tomabas en cuenta los recursos naturales de tu país y ahora resulta que tenemos una demanda, digamos, multijurisdiccional en donde pues, tú eres responsable, pues tú me lo dijiste, yo te pregunté y tengo el file tuyo, ¿no?, de muchos y se van los años atrás. Ahora vamos allá, ahora va un poco de ESG. Ahora incluso, seguramente ustedes lo han visto, nosotros ya lo hacemos porque nos han pedido clientes. Nosotros ya ponemos cláusulas, o sea, ya no solamente en los contratos de suministro con tus proveedores, también otras cláusulas arbitrales, ¿no?, de solución de controversias. Ahora las cláusulas van en cumplimiento de ESG, ¿no?, tan generales como eso. La parte declara que cumple con materia ESG, y entonces tiene toda una implicación que muchas veces nosotros como proveedores son cláusulas que no tenemos mucho el poder de negociar, ¿no? Es decir, a lo mejor vamos a un anexo y vamos a ver si el anexo nos explica de qué va esta cláusula, en fin, si hay parámetros, lo podemos parametrizar porque es tan amplio y tan ambiguo a la misma vez que no sabemos a lo que podemos ser liables el día de mañana en un caso de breach. En fin, hasta ahí creo que ya estamos un poquito de tiempo. No. Vamos a abrir un poco el Pues micrófono. nada más, sí, si tienen alguna pregunta, yo creo que me gustaría que nos compartieran cuáles son las experiencias en materia de ESG de cada una de sus empresas. No sé si alguien quisiera participar. Entonces, Gracias, qué amable. Bien, es principalmente sobre el tema que estaba mencionando Claudia en materia de lo social y justo el tema que acabas de tocar, recuérdame. Vidaur, es que no nada más es el tema de cómo las empresas buscan impulsar los derechos de los trabajadores. O sea, creo que un tema que hace falta mencionar es el de la generación de ecosistemas y cadenas productivas, porque en la medida en que las empresas puedan generar una cadena productiva local, generar mejores condiciones y ayudar a fomentar mejores trabajos dentro de la sociedad y país,
dentro del cual están inmersos, están aportando. Entonces creo que es un tema que hace falta y que está ligado con lo que Viraul menciona. Este es un caso que identifico de la industria, ¿no? O sea, de los grandes productores de leche, ¿no? Que marcas internacionales de leche en polvo, que lo único que hacen es querer trasladar la implementación de metas ESG y de reducción de huella de carbono a los productores de leche que no tienen ni financiamiento, que les venden la leche a 3 centavos, ¿no? Entonces, no nada más es querer hacer cumplir los estándares a través de exigir, sino qué van a aportar las empresas para ayudar a la comunidad local a desarrollarse y poder cumplir y mejorar todo el ecosistema, que ahí básicamente nos hace falta agregar esa lista. Yo, si me permites agregar algo, lo que tú dices es bien interesante porque lo que tú estás diciendo es totalmente cierto y lo que nos hace ver que el enfoque ESG es muy desigual y muy distinto. Si nosotros vemos el enfoque ESG como meramente mercadológico o greenwashing o simplemente la estrategia para yo verme mejor, pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, yo ya les cumplí y aquí tengo mi sello, yo estoy exigiendo. Pero si no lo creemos realmente como una alternativa a una solución presente, futura, entonces no nos estamos involucrando con toda la cadena de suministro en la industria en la que te desenvuelves, ¿no? Definitivamente. Porque entonces sería una contradicción como una práctica que va enfocada al desarrollo social, al desarrollo o al control del medio ambiente, la práctica de gobernanza, en fin, como no, si no lo podemos trasladar a todas a las cadenas de cualquier tipo de industria, entonces lo estamos haciendo solamente por la marca, lo estamos haciendo mal, y entonces las desigualdades en términos generales se van a acrecentar más. Sí, yo también quisiera añadir algo a ese comentario que me parece muy acertado, el papel del gobierno, ¿no? O sea, ¿dónde está la política pública para apoyar este tipo de iniciativas? Hablando también de otro ejemplo que no tiene que ver con la industria. Tenemos un grave problema ahorita con el autotransporte, ¿no? Entonces, desde el ESG lo que exigen es que todos los choferes estén asegurados y sus unidades también, que tengan prestaciones de ley y que además, para que estén aseguradas las unidades de autotransporte en carretera, pues tienen que tener ciertas condiciones, ¿no? Que sean unidades relativamente nuevas, que tengan mantenimiento y así. ¿Cómo vamos a exigir estas condiciones a proveedores, por ejemplo, de leche o de cebada o de lo que sea, que no están en condiciones de poder aportar? Nadie está interesado en este momento, muy pocas personas están interesados si tienen las posibilidades de asegurar sus unidades o de asegurar a sus trabajadores con el nivel de delincuencia que hay. Entonces, la política pública tiene un papel importante, pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde el sector para presionar que suceda distinto? Creo que ahí también hay algo que hacer y que está todo vinculado con el tema de ESG, ¿no? ¿Cómo vamos a asegurar mejores condiciones para los trabajadores y las comunidades y no nada más de la cadena, ¿no? ¿Algún otro comentario que nos... Perdón, Sí. no, es un favor. Creo que en general no se podía repetir los trabajos de avances. Alfonso, ¿escuchaste? No, perdón, dime. Que si nos pudieras hacer favor de repetir los reportes de avance que mencionaste. Sí, claro, con mucho gusto. Iniciativa Global de Informes. Fundación de Reporte de Valor. Consejo de Normas de Divulgación Climática. Marco Internacional de Reporte Integrado. Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad. Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el clima. Son los que mencioné. Gracias. Yo quisiera... Hay un comentario más. Perdón, sí, adelante. Gracias. Escuchando las intervenciones de todos, tengo me pregunto algo. Llené el formulario que pasaron para hacer mi perfil.
Y si lo hago, resulta que parece que cumplo con todo y tengo un excelente perfil. Pero si pienso objetivamente, estoy convencido de que no. Si uso un automóvil híbrido, enchufable o no, si uso un automóvil 100% eléctrico, aún así, y si reciclo mis residuos, ni aún así cumple. Objetivamente no cumple. Porque el formulario no está tomando en cuenta cuál es la fuente de la energía con la que recargo mi automóvil. Entonces, y como eso hay muchísimas cosas, podemos caer a lo que dijo Claudia. Si estamos en la lógica de llenar una carpeta con la cual cumplir, y eso no quiere decir que estemos cumpliendo nada. Y a lo que voy es a lo siguiente. Creo que tendríamos que abordar en estas mesas los problemas de educación para este tipo de cosas. Y la educación tendría que incluir una acción no solo al interior de nuestras empresas. Yo trabajo en electromovilidad y tendríamos que trabajar mucho al interior de nuestras empresas, pero también al exterior, porque hay que educar socialmente. Alguien mencionó dónde participa el gobierno. Y creo que la participación del gobierno debería darse por sí misma, pero también depende mucho de nosotros, de qué tanto como grupos empresariales insistimos en el tema de la educación social para avanzar en estos objetivos y en estos propósitos. Les doy un dato, el agua, la recirculación de residuos. Hace muchísimos años hubo en la Ciudad de México una campaña que decía, no tires la basura en la banqueta. Y la gente caminaba por la calle y de repente llevaba un papelito. ¿Y dónde lo tiro? ¿Qué hago con él? ¿Me lo como? ¿Me lo meto en la bolsa? Está bien, se lo mete en la bolsa, es muy responsable. Pero camina 20 minutos más y trae otro papelito. Ya lleva 2 en la bolsa. Va a seguir acumulando y no hay dónde. Separo la basura y cuando le entrego, se revuelve. El agua. Reciclar el agua no es fácil. Es caro. Es muy difícil. Reciclarla en una instalación doméstica o comercial o industrial. La industria automotriz es de las que más contaminan agua. ¿Estamos diciendo algo? ¿Estamos haciendo algo en este tema? Creo que tiene que ver mucho con temas de educación, pero educación global, no de educación de nuestros socios, de nuestros trabajadores, que se puede llevar al tema de capacitación para la productividad. No, yo hablo de educación, hablo de un tema cultural. Sí. ¿Y cómo lo incluimos? Déjame hacer un comentario porque va muy atinado a la siguiente pregunta que quería hacerle a Nayeli para que la compartiera con ustedes, pero tienes toda la razón, es un tema de educación donde todos debemos de participar, es un tema cultural, donde lo que yo les comentaba hace un momento, me llamó mucho la atención cuando me decía el General Counsel de esta compañía, me decía, oye, yo quiero empezar en la línea, o sea, hasta abajo, necesito llevar la cultura al obrero, digamos, de más baja categoría de mi empresa, para que entienda todo este concepto, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ayúdanos a empezar a transmitir. Y yo hablé de un tema, ¿no? Del tema relacionado con el tema de género, pero no nada más es eso, no es el tratamiento del agua, es el tratamiento del scrap, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que ahorita hablabas, la industria autopartes contamina mucho el agua. ¿Sabes quién es quien más contamina el agua? De nuestros ríos, los municipios. Los municipios que son los responsables de tratar el agua que nosotros tiramos en nuestras casas. O sea, la contaminación mayor de un río
Sí vemos de repente en zonas textiles del Río Azul, el Río Rojo, el Río Verde, que van aventando estas empresas que normalmente están clandestinas, que están en casas, y falta también muchísimo, o sea, aquí también vuelve el tema de la corrupción desafortunada, de la maldita corrupción. ¿Por qué? Porque sí se sataniza muchísimo a la empresa, pero según informaciones que nosotros tenemos y estudios que tenemos, tanto el sector de autopartes como el sector textil, digamos, las empresas reguladas o ordenadas son las que más dinero le invierten y más responsabilidad tienen para esto. Pero ¿qué pasa con el cuate del taller de la esquina, con el cuate que hace el pantalón de mezclilla en su casa y que abre la llave en las noches y tú al día siguiente sales y ves el río de color, ¿no? Y falta que la autoridad siga eso, porque aparte es muy fácil, lo que pasa es que falta voluntad, ¿no? Entonces, grandes grupos internacionales, vamos a ponerlo así, yo estoy seguro que el sector de autopartes, que es, digamos, lo que aquí hoy día nos ocupa, tiene una serie de normas reguladas muy importantes. Oye, ¿lo hacemos por cultura? A lo mejor ahí es donde no, lo hacemos por obligación. O sea, porque nos imponen esto, y si no, no cumplimos. Lo que hay que cambiar es ese chip del famoso greenwashing, ¿no? Nada más la simulación, la parte cosmética de darle a mi empresa hay una pintadita y tener el cochinero atrás, ¿no? O sea, es un poco como la calle por donde va a pasar el presidente, pavimentenla, píntenla, límpienla. Yo camino todos los días Reforma, todos los días en la mañana Reforma. No hay un bote de basura. Es bien difícil encontrar un bote de basura en la principal avenida peatonal de la Ciudad de México. O sea, del país, del país. No hay un bote de papel. De ahí, bueno, y de ahí, Nayeli, a mí me gustaría preguntar, que comentaras aquí, y lo que comentaba inclusive Armando, ¿no? ¿Por qué el primer enfoque de las empresas en materia de ESG se concentra en lo ambiental? Eso creo que es importante, ¿no? Claro. Bueno, hablamos que el ESG tiene un enfoque ambiental porque el Foro Económico Mundial plantea que 4 de los 5 grandes problemas económicos son temas ambientales. Hablamos de lo que es la correcta gestión de agua, hablamos de lo que es el uso eficiente de energías limpias y eficiencia energética, hablamos de emisiones a la atmósfera, hablamos de una correcta gestión de residuos a través de la economía circular. Esto pues nos lleva a emplear que el Foro Económico Mundial presenta estos grandes retos globales como un problema de corto y mediano plazo para un término de más de 10 o 15 años. Estamos hablando que esto ha llevado a que se creen mecanismos regionales para pues implementar y fortalecer esta cultura del ESG. Es bien cierto que el cambio climático pues es un desafío que no nada más implica para México, sino es un desafío a manera global. Es por eso que como bien lo mencionaban hace ratito en los comentarios con la apertura del micrófono, hoy actualmente el mundo, las empresas y demás se deben relacionar bajo o conocer los términos de lo que es la sustentabilidad, que pues al final de cuentas la RAE pues nos dice que lo sustentable pues es aquello que se puede sustentar por sí solo, lo sostenible pues es aquello que se puede permanecer o se mantiene por sí solo. Hablamos también del tema de sostenibilidad, que parte del principio de las necesidades actuales, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, sin perder en cuenta pues lo que es el crecimiento económico o lo que es el desarrollo social. De aquí es que entra el tema de lo que es la responsabilidad social, que va a emplear los términos de sustentabilidad y sostenibilidad para nuestros sistemas y la mejora de nuestros procesos. Y es aquí donde nace el término de desarrollo sustentable, que al final de cuentas hace referencia a la capacidad que se tiene para ir desarrollando un sistema de autogestión
para satisfacer las necesidades presentes sin que haya una renuncia de los recursos hacia las generaciones futuras. Esto, pues al final de cuentas, el tema de las empresas deben entender estos términos de sostenibilidad y sustentabilidad desde una perspectiva comercial, desde una perspectiva estratégica, así como una conducta empresarial, valores empresariales también y una oportunidad comercial. Como bien lo mencionaba Fernando, casi al inicio de la apertura, en 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó la Taxonomía Sostenible Mexicana, que nos habla, o es el primer lineamiento que tiene el gobierno mexicano para bajar un lineamiento común o un lenguaje común para las empresas, para permitir clasificar actividades económicas o financieras y determinar lo que es sustentable o no, porque probablemente, lo mencionaban hace ratito, ¿no? A lo mejor por decir, yo realizo tal proceso, pues ya estoy sustentable, pero resulta que no. Hoy el término sustentable pues tiene que ver más allá de eso, y eso va enfocado también a que hoy actualmente el Consejo Mexicano de las Normas de la Información Financiera ya ha realizado una publicación de NIPS, que al final de cuentas pues son las normas de información financiera, que se va a convertir en lo que es el primer sector normativo mexicano para estos reportes ambientales, sociales y de gobernanza. La importancia, pues, es precisamente esta dirección o esta estrategia para que vaya guiando a las empresas. Hoy actualmente, como lo mencionaron, pues ya hay una total tendencia para aquellas empresas que cotizan en la bolsa, pero las recomendaciones o para el segundo periodo de trabajo que hoy ya se tiene para 2024 es precisamente que esas empresas que no cotizan se vayan alineando poco a poco a estos lineamientos o estas NIS que ya están publicadas. Hoy pues vemos que esto puede ocuparse como un camino a trascender entre lo voluntario a lo obligatorio, porque como lo mencionábamos, actualmente en México no hay una normativa como tal de ESG que nos obligue al cumplimiento. Sin en cambio, ya de manera indirecta, el mercado europeo se ha vuelto un tema muy complicado, muy difícil por la implementación y la debida diligencia de lo que son los reportes de ESG. Hoy hablábamos que ellos ya están obligados a adoptar políticas y marcos controlados para los factores ambientales, sociales y de medio ambiente. Hoy, pues vemos ya temas como como ejemplos como Reino Unido, que en 2020 pues ya habla que ya es obligatorio el tema del grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionadas con el clima. En Noruega, en 2021, a través de la Ley de Transparencia de Noruega. En 2023 tenemos tenemos la Ley de Debida Diligencia para las cadenas de suministro en Alemania. Esto, pues nos damos cuenta que estas obligaciones se vuelven indirectas cuando somos empresas filiales o socios comerciales. Y pues de ahí nace la importancia, la relevancia de lo que son los estándares privados voluntarios internacionales. Hoy, pues precisamente esa transparencia de divulgación de información financiera sostenible que está relacionada con el clima es donde nos vemos afectados países como México, porque una empresa de Europa, un socio comercial o filial, no te va si bien te va a decir que tu normativa en México no te obliga, si tú quieres seguir siendo un socio comercial, vas a tener que entrarle a la normativa. Ya no te va a decir por tu normativa, sino te va a decir por mi normativa, o yo ya estoy obligado a hacer esta clase de reporteos. Hoy, por ejemplo, en Alemania, para que yo pueda seguir siendo un socio comercial, debo tener perfectamente acreditado estos temas de reporteo no financiero, pero en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Asimismo, pues estamos hablando que también estos son en países debidamente identificados, pero también está previsto que de acuerdo a la taxonomía europea en 2025, tanto las empresas europeas
como las filiales, ya deben tener perfectamente identificado lo que son los temas energéticos y en 2028 la totalidad de su cadena de suministro. Entonces, es ahí la importancia de que precisamente las empresas pues puedan apoyarse a través de estas herramientas que se conocen como bonos verdes, que son pues instrumentos mediante los cuales se obtienen para obtener pues precisamente esos recursos para ir manejando o ir cumpliendo este tipo de normativas. De la misma forma, también conocer estos sistemas de mitigación como los bonos de carbono, aquellos que puedes generar en 3 tipos, ya sea como una mejora de proceso, ya sea que los puedas comprar directamente o a través de un certificado, o ya sea que se los puedas comprar a una empresa que tenga excedentes en las mejoras de sus emisiones. Es de ahí, pues, de verdad, de vital importancia que la sustentabilidad, pues, parece un camino largo, pero es una apuesta segura a lo que es la permanencia y el bienestar a las operaciones. Y como bien lo mencionó Fernando, no se trata de traer nuevas políticas o inventarnos el hilo negro, se trata tan solo de conocer, desarrollar, corregir o seguir lo que ya se tiene, pero con enfoques ESG, y sobre todo lo que nos lleva a establecer que, bueno, hoy se ha destacado la necesidad no solo de los sectores, sino también a través del interior de las empresas, a tener precisamente identificado estos problemas claves, estos plus que pueden bien a identificar el bienestar común para crear y fortalecer pues una estructura de reportes sustentables corporativos. Nos lleva a establecer comités de ESG donde las personas que estén involucradas primero tengan un pleno conocimiento regulatorio de las normas, de los reglamentos, de todas aquellas. Pero Pete, aquí tenemos nosotros hemos detectado más de 3,000 trámites, digamos, para cumplir, digamos, si quisiéramos hablar del 100% del tema de ESG en nuestro país. O sea, estamos sobre regulados. Y estamos sobre regulados porque se van inventando nuevas legislaciones, nuevos permisos, y todo va también en función de la corrupción. Entonces, ya para ir cerrando esto, me gustaría, Vidaur, nada más, pues, ¿cuáles son los retos, digamos, que tenemos en este sentido y los beneficios que podemos tener por el tema de ESG para que todos ustedes lo comprendan? Bueno, a ver, como retos, Independientemente del greenwashing del que ya hablamos, ¿no? lo más que en tema de los retos ya se ha dicho, digamos, mucho en este conversatorio, pero el reto es, y tal vez va a empatar con el último comentario que se hizo del público, pero es cómo generamos una cultura al interior de las compañías en materia de ESG, cómo hacemos que lo entendamos todos de arriba, abajo, arriba, izquierda, derecha, pues hablamos de temas holísticos y transversales y de los consejos de administración, cómo migrar de aquella obligatoriedad por ser una empresa pública que cotiza en bolsa, que evidentemente si no lo cumple, pues puede perder algún fondo, puede desinvertir, ya no se ve bien, digamos, esto ya en la parte tangible de lo que te afecta a una empresa pública, eso está muy claro, y de hecho las conversaciones de ESG al inicio empezaron por esto, el primer foro ESG muy publicitado, que seguramente ustedes lo vieron, pues, en México hace más de un año, fue organizado por un banco, ¿no? Justamente porque una de sus grandes preocupaciones venía motivadas de que ya no podían tener acceso a muchos de esos fondos internacionales de capitales para poder invertir, ¿no? En fin, ¿cómo migramos de esto a hacerlo algo más tangible hacia lo que hacemos nosotros en la industria, ¿no? En todos, digamos, las posiciones o los niveles de nuestra compañía, y no solo aquello que nos marca un cumplimiento de la sobreregulación que tenemos, que son 3,000 trámites, ¿no? Si nos vamos a lo que debemos de cumplir, pues sí, están todos los trámites que tenemos que hacer, pero pues eso no es ESG, ¿no? Eso es un cumplimiento normativo para evitar una multa, ¿no? Una clausura o una consecuencia todavía más grave.
Entonces, un reto es esto, trasladarlo de la parte privada. Si nos esperamos tal vez a la parte pública, nos vamos a tardar mucho tiempo en que el gobierno nos ayude, pero vamos a hacerlo desde la parte privada y generar equipos de trabajo, ¿no? Muy capacitados, muy conscientes, que vaya, digamos, que esté, digamos, ya con estos temas muy presentes, muy vigentes. Y por último, yo diría, algo muy importante es cómo generamos las evidencias sólidas, ¿no? De lo que estamos haciendo en materia de ESG, independientemente de que hoy ya lo hemos dicho, no hay un manual mexicano del ESG que te certifica y si tú lo cumples y sacas arriba de qué un porcentaje de aceptación, entonces tú ya puedes decir que eres una empresa que, como si fuéramos empresas socialmente responsables, que bueno, ahí sabemos que también hay un tema de cuánto pagas, en fin, no entrar en detalles, pero el tema de ESG aún no existe esto, ¿no? Me gustaría que no existiera, que no fuera solamente una cuota que pagues a alguien, que algún listo, o sea, una organización lista con la venia del gobierno que diga, yo te certifico, entonces soy el único organismo certificador de ESG. Así lo hace bien, pues qué bueno, pero no es un tema únicamente o meramente lucro. Entonces, pues esto último para mí sería también muy importante. Gracias. Y bueno, ya a manera de, digamos, de conclusión y agradeciéndonos el tiempo, que entiendo que ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, obviamente yo lo que les quisiera comentar sería pues, algunos de los beneficios, ¿no? Primero es mayor confianza en los grupos de interés, es decir, hoy día nuestra empresa puede tener una mejor imagen frente a otras de la competencia con grupos de interés si tenemos estas prácticas, por supuesto. El crecimiento sostenible que beneficia a empresas e inversores, una mayor productividad, acceso a carteras de inversiones. El año pasado, bueno, el año antepasado, se desinvirtieron el 10% de fondos internacionales de empresas que no contaban con temas de ESG. Se plantea que para este año se desinvierta un 11% más. Es decir, que estaríamos hablando de que fondos de inversión estarían cerca del 21% desinvirtiéndose de empresas que no cumplan con esto. Comentaba Vidaur que ha habido una serie de ejercicios en México promovidos por los bancos. Las instituciones financieras son hoy las principales promotoras una de las principales promotoras de esto. El crédito que ustedes obtendrán va a ser más barato, bueno, digamos, tendrá algún beneficio, si tienen prácticas de ESG que si no lo tienen. Así de entrada. ¿Por qué? Pues obviamente por la confianza, ¿no? Tendrán una mejor reputación de marca. También eso será un tema bien importante, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Tu coche no está hecho con bambú y con ciertos productos reciclados y el de la competencia pues trae metales y qué sé yo, ¿no? Yo no soy gran experto en estos temas de si el coche se puede hacer con un bambú especial, etcétera, pero ustedes seguramente lo sabrán. Estaba en días pasados una reunión, quiero comentarles esto. Empresa número 1 en México de ESG al día de hoy, Bimbo. En los 3 rubros, porque se miden por rubros. La S y la G. Bimbo. En el sector de autopartes, la número 1, Volkswagen. Número 26, 23. Pero la volatilidad de esto es brutal. El año pasado, antepasado, perdón, porque estamos empezando el claro. Durante el 2023, el número 1 Volkswagen, pero en 22 eran las 56. O sea, de un año a otro cambió y subió pues, muchos puntos. Y otra que estaba arriba, que no me acuerdo cuál era. No voy a mencionar para no, porque no tengo el dato en la mente. Bajó 30 o 40 puntos en estos medidores que hacen MECO. Con esto, perdón. Merco. Y todavía habría que preguntarse quién es quién, ¿no? Es un tema importante porque hay varios medidores, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que es muy volátil. Entonces, yo lo que he platicado con los bueno, a ti Volkswagen, si tú por tu culpa proveedor Volkswagen baja un punto
o sea, pierde el primer lugar, pues vas a tener problemas. Y en este evento, esta reunión que estaba la directora de sustentabilidad de uno de los principales bancos de México y hablaba, por supuesto, de todo este tema de financiamiento. Y ellos lo miden también en el tema de reputación de la marca, es decir, cuál es la reputación que yo tengo como marca de mis productos por el hecho de tener el ESG, lo que genera a su vez una lealtad de consumidores. Es decir, pues voy a comprar, el siguiente coche que compre va a ser de esta marca porque esto. Aquí hoy día nos estamos dando cuenta y todos hemos sido testigos de cómo ha florecido estas marcas de coches eléctricos chinos hoy día. Nuevamente, a lo mejor ahí atendiendo un poco lo que tú decías es realmente pues habría que irnos al fondo de cómo están hechos, ¿no? La contaminación de las pilas, no sé, pero pues son opciones que el mercado nos empieza a poner y la gente se empieza a preguntar si está mejor comprarse ese que un coche pero la pregunta aquí es ¿cuánto me va a durar la pila? Y segundo, ¿qué voy a hacer con esa pila? Es decir, sí, perdón. Sí, un comentario. En base a lo que estás diciendo y lo que también he leído, es que el tema de cómo se presenta lo que una empresa está haciendo en el tema de ESG se ha vuelto un punto muy importante de comunicación. No dar tanta información que me afecte y sí dar información que me beneficie. O sea, ya manipular. El greenwashing que hablábamos. Exacto. Y un ejemplo es Volkswagen. Es de las pocas salvadoras que no venden ni siquiera híbridos. Entonces, o sea, aquí en México, ¿no? Por lo menos. Ahí te hablan, Alfonso. Claro, el asunto de Volkswagen, digo, no voy a hablar por Volkswagen porque yo no soy autoridad ni quién, pero ustedes saben, pues todos sabemos del problema que tuvo Volkswagen, ¿no? Sí, claro. Y bueno, a partir de eso, lo que nosotros entendemos es que la compañía se volcó a borrar, digamos, en la medida de lo posible, pues ese daño, digamos, de reputación de marca que generó. Entiendo que ya viene el primer eléctrico, ¿no, Alfonso? Sí, es correcto. Es correcto. Pero otro tema, por ejemplo, Sí. Volkswagen. Las empresas alemanas en México están trabajando junto con la agencia alemana GIZ, viendo cómo se puede hacer el mandato alemán para tener la cadena de valor en derechos humanos, que es ley en Alemania, cómo se puede hacer fuera de Alemania. Y se hizo un acuerdo con el gobierno mexicano para hacer el experimento en México. Yo represento al grupo ZF y varias empresas alemanas estamos aportando el costo de hacer este programa en México. Alliance for Integrity. Entró BMW, entró Mercedes-Benz, Volkswagen, que era parte del equipo en Alemania, dijo, a esto yo no. Ok. Pero, No, yo dejo claro, no soy funcionario de Volkswagen. Simplemente menciono los datos que tenemos. Pero es bien importante esto que comentas, porque es la parte de lo que hablamos, ¿no? De esta reparación cosmética, ¿no? De me voy a dar una manita de gato para verme bien, pero pues realmente atrás hay un mugrero, ¿no? Y ese es el objetivo. O sea, el objetivo al final es que esto no pase porque entonces la reputación de marca se nos va al suelo, la lealtad del consumidor se nos va al suelo y entonces empezamos a perder mercado. Y es un tema bien importante y por lo mismo perdemos retención de empleados, que también es un tema súper importante para las compañías y hoy vivimos graves problemas en el país de mano de obra, graves problemas. Sigo con otro de los beneficios, pues es el cumplimiento normativo, lo que nos lleva a todo hacer esto, pero acompañado de un tema de cultura.
que tiene que empezar desde la primaria, desde el kinder, los temas de separación de basura y demás. Yo les pregunto a ustedes, cuando cocinan en sus casas, ¿qué hacen con el aceite del tocino? A ver, a la basura, si bien nos va en una bolsa, ¿no? En un frasquito. No, pues lo echo en un Bueno, recipiente, como llevo cada quien lo hace. Oye, pero hay quien la agarra y dice, a la tarja. ¿Sí me explico? Y hay quien lo hace, ¿sale? Entonces, son temas. Les voy a platicar una anécdota personal. No sé si conocen el deep fried turkey. Bueno, venden una cosa así que es una como olla, donde esto se hace con 19 litros de aceite de cánola. O sea, 19 litros y el pavo. Claro, el aceite es un conductor de calor, entonces a los 45 minutos les queda un pavo jugoso, excelente. Y entonces me decían algunos amigos, me decían, oye, ¿qué haces con esto? Y le digo, tiro a la rejilla, ¿no? Entonces todos pelaban los ojos así. Digo, no, ¿cómo crees? Tú abres la llave y llenas 18.8 litros de aceite, porque nada más es un conductor de calor que hace el aceite. Y esto se lo pelea mucha gente, talleres y demás. Tú vas a un taller, se los regalas. Les sirve para su proceso. El asunto es que hay que ir llevando digamos, desde la preparación de esto, ¿dónde acaba ese aceite? Ese es un tema importante, que es un tema de cultura, que es un tema de educación y que impacta positivamente a la comunidad. Y esas serían, digamos, las conclusiones de la plática del día de hoy. Nosotros queremos ofrecerles, ponerles en la mesa. Nosotros hacemos un taller de ESG. El primero tiene una duración de 2 horas y después entramos a hacer los talleres donde invitamos a cada uno de los ejecutivos. La mayoría de ellos nos gusta que estén, por supuesto, el encargado de sustentabilidad, el abogado general, el compliance, recursos humanos, el CFO, si es posible, para ese primer taller. Porque la cabeza, como bien decía Alfonso, la cabeza es la que tiene que ayudarnos a permear esto. Y el segundo taller ya se hace por áreas con cada uno de los personas. Por ahí, del resultado que veíamos de lo que ustedes pusieron, esto lo hemos hecho en algunos ejercicios, ¿no? ¿Por qué vine, no? Y por ahí veía uno que decía desmañanado o algo así, ¿no? Había otro que decía, en otra ocasión, decía, porque me obligaron, ¿no? Es bien interesante, es que es muy interesante oír, leer estas cosas, porque lo que nosotros tratamos de hacer, insisto, es transmitir en favor de ustedes. Y sobre todo, digamos, no estamos enfocados a la industria de autopartes exclusivamente, aunque sí por nuestras oficinas en Puebla y Querétaro tenemos una gran relación sobre todo con la industria. Más que trabajar con la armadora, trabajamos con la proveeduría. Enfocados al tema automotriz, pero también esto es un tema, digamos, que afecta absolutamente a todas las compañías de todas las. Y para muestra el botón de que quien más ha enfocado sus baterías a esto es Bimbo, que los bancos están involucrados de forma muy importante en el cumplimiento, en el desarrollo de esto también. Y que organizaciones como la INA, y aquí aprovecho para agradecer a Armando Cortés y a Francisco González, el presidente de la INA, pues que nos hayan brindado este espacio con todos ustedes, con la gente que está conectada por Zoom también, y que ojalá podamos pues participar todos en poner un granito de arena para que tengamos un mejor mundo. Sé que esto suena muy romántico, pero honestamente esto ya llegó para quedarse en nuestro país, aunque tengamos que luchar contra la maldita corrupción que nos lleva
a todo lo que pasa con la naturaleza, con los temas sociales y los temas de gobernanza. Pero no es la corrupción, ¿no? Porque también uno de los puntos que probablemente no sé si se mencionaba antes de salir, pero son estos modelos económicos de crecimiento perpetuo. O sea, en realidad, todas las armadoras, y no nada más las armadoras, o sea, las empresas de consumo, nuestras empresas donde trabajamos, estamos medidas por cuánto vas a crecer, cuánto margen vas a tener, cuando en realidad ese cambio de paradigma es el que todavía no aterriza. O sea, en realidad vamos a poder seguir consumiendo un coche cada 2 años, cada año. Las armadoras van a poder crecer a 5% anual de forma indefinida durante 50 años más. O sea, y sí, cambio de paradigma es el que todavía está lejos de ser aterrizado, porque ninguno de nosotros está dispuesto a no recibir nuestro bono porque no llegamos al cumplimiento de objetivos, ¿no? Y eso va muchísimo más allá de los reportes y de las acciones. O sea, es un tema muy complejo porque no estamos cerca de realmente integrar dentro del valor de la acción de las empresas el cuántas emisiones de carbono generan, ¿no? O sea, esa es por supuesto una opinión personal. En la medida en la que el valor de la empresa no refleje financiera y contablemente el impacto ambiental, no va a haber incentivo suficiente para que las empresas realmente cambien su modelo de producción, y mientras no se generen otros o encontremos modelos socioeconómicos muchísimo más, o sea, no encuentro el adjetivo, o sea, diferentes al modelo capitalista que estamos habituados a seguir en Occidente, estamos todavía, vamos a seguir siendo como esclavos de este paradigma de crecimiento perpetuo, lineal, infinito, que es absurdo porque no es cómo se comportan los recursos naturales, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho trecho por hacer la conclusión. Yo coincido contigo y, por ejemplo, te puedo decir que esta semana tuvimos una reunión con uno de los principales bancos de México, con su área de fideicomisos, una empresa mexicana para el tema de bonos de carbono, y en la misma institución, la misma área de fideicomisos del banco, no había hecho un fideicomiso para un tema de bonos de carbono. O sea, con esto pues, te estoy hablando de mucho, ¿no? Entonces, estamos sentándonos todas las partes para desarrollar, digamos, este fideicomiso que va a empezar a traer un poco de todos estos beneficios. También hay un tema, vuelvo al tema de greenwashing, ¿no? O sea, si tú cumples, yo no cumplo; si tú reciclas, yo no reciclo, yo sigo contaminando y el río sigue teniendo problemas, y a lo mejor yo te estoy comprando el bono de carbono y con eso me estoy curando en salud, ¿me explico? Sí es cierto que puedan faltar muchas de estas cosas, pero lo que estamos tratando de hacer es generar conciencia a través de cada uno de los integrantes de las empresas, de organizaciones como la INA, para efectos de que esto tenga un efecto, digamos, positivo, y que empecemos esto que a lo mejor no lo vamos a ver, pero empecemos. Pues muchas gracias Armando, muchas gracias a todos. Gracias. Brevemente, nada más para dar unas palabras de despedida, agradecer a todos y cada uno de ustedes. Está con nosotros, digo, a todos, algunos tengo el gusto de conocerlos, otros no, pero me gustaría mencionar a Jorge Enrique de Teasa, a Oscar de Hitachi, a Nayeli de Scheffler, a Diego del Grupo Bocar, a Juan Carlos de Hitachi, a Alejandro de Dow, Alonso Martínez de Savi Energía, Sara López de Isovolta, Alberto, gracias como siempre por estar con nosotros, Lourdes de Salzburger Aluminium, David de SAG, Damaris de Insight, Takao, muchas gracias. Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Diana, gracias por estar acá con nosotros. Juan Carlos, también del Grupo Bocar, Félix del Grupo Mundi, Paulina del DuPont, seguramente espero que no me haya también, pero de cualquier manera agradecer de nuevo. Creo que hay muchos temas y este tema da para mucho. El punto a punto del análisis de sustentabilidad, creo que ya se mencionó. La industria de autopartes es una industria emblemática. Creo que pocas industrias tienen tantas certificaciones y se enfocan tanto en estos temas como la industria de autopartes.
A veces somos el ejemplo y somos como el que va abriendo camino en estos temas en el ámbito industrial, y creo que eso hay que tenerlo siempre muy en mente. Creo que si en la industria de autopartes mejoramos mucho, en todas las otras industrias pues, nos tomarán como siempre nos han tomado como referencia, y creo que eso es algo importante en todos sentidos. Agradecer de nuevo su presencia. Vamos a estar abordando en el Comité de Sustentabilidad este año una agenda pues muy rica en estos y otros temas. Esperemos contar con su presencia ya sea en estos desayunos o de manera habitual. Y de nuevo, Fernando, muchas gracias. Claudia, Pilaur, Nayeli, Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues muy buenos días y excelente martes a todos. Pues muchas gracias a todos y también pedirles si nos dan su autorización a través de Dina poder mandarles alguna información relacionada con él. Sí, claro. Muy amables. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias.